Sí, gracias, presidente. Yo pediría que vaya convocando, estamos próximos a votar y hay algunos senadores que están fuera de la casa, así que sería bueno que vinieran. La primera reflexión, presidente, anticipando el voto de un número importante de senadores, no de la totalidad, porque el marco también de la libertad individual y de la toma de decisiones de los senadores frente a la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo se ha demostrado hoy en el recinto y ha habido algunas, algunas manifestaciones que han sido fundadas y que uno respeta, pero en representación de una mayoría importante y haciendo un reconocimiento muy especial, en primer lugar, al esfuerzo de muchas compañeras senadoras que, dejando de lado posiciones muy claras que han sido siempre ligadas a la defensa de la representación de la mujer en el ámbito de la Corte y en el ámbito de todas las actividades del Estado y especialmente de un logro que la mujer ha ido consolidando a través del tiempo y que acá en la Argentina se ha visto plasmada con importantes legislaciones que surgieron de este Congreso y que abrieron el camino a la participación política. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles el acompañamiento y reafirmar un compromiso de tipo político institucional que no queda en el discurso, sino que queda comprometido para cerrar un debate importante que empezaron los presidentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador Fuentes, el senador Guastavino como presidente de la Comisión de Justicia y la senadora Riofrío como presidente de la Banca de la Mujer y que comenzó al mediodía de ayer y que usted participó y que me parece también muy importante destacar sus palabras que implican un compromiso institucional de avanzar en una ampliación de la Corte que por supuesto todos queremos que sea razonable, que sea posible, que también el presidente y el Poder Ejecutivo comprenda de la necesidad de integrarla, de ampliarla, de que la mujer tenga un nivel de equivalencia en esta Corte. Y bueno, y hay iniciativas que reflejan eso, que se han presentado. La última ha sido la del senador Abal Medina con la senadora Riofrío, pero hay anteriores de la senadora Leguizamón y de otros senadores. Hay un proyecto también más ampliado, más grande en número, pero refleja una inquietud de que la Corte de 5 ya no se ajusta a la realidad política e institucional que tiene la Corte Argentina. Solamente hay un país que es un país de reducidas dimensiones y población, que es la República Hermana del Uruguay, que tiene 5 miembros. Yo quiero hacer un breve repaso para que veamos la realidad política e institucional de Latinoamérica. Es un trabajo que le acerqué también a algunos senadores, que se lo acerqué al senador Rodríguez Sá y a otros senadores, al senador Romero, a compañeros míos de mi bloque, de cómo se conforman hoy las Cortes Supremas de Latinoamérica, de los principales países. Argentina tiene 5, realmente es un número muy inferior. Chile tiene 21 ministros, presidente, 21. Un presidente que dura 2 años en su función y va rotando. Y tiene además algo que nuestro sistema constitucional no tiene previsto, que es, además de los 21 ministros de la Corte, tiene un tribunal constitucional de 10 miembros, que solamente tratan la materia constitucional. Perú tiene 20 jueces, presidente, 20. Escuche bien el número, 20, Perú. Ecuador tiene 21. Y tiene además Corte Constitucional, porque su sistema lo permite, integrada por 9 miembros. Colombia tiene 23 magistrados en la Corte Suprema, un presidente y un vice, y además tiene una Corte Constitucional de 9 magistrados, 9. Venezuela tiene 32 miembros, 32. Y a su vez tiene una división en 6 salas, cada una integrada por 5 magistrados.
Brasil, el Superior Tribunal Federal, tiene 11 miembros. 11 miembros. Actualmente tiene 10 por un problema de una jubilación, pero la integración total de la Corte Suprema de Brasil es de 11 miembros. Y la jubilación allí en Brasil, como dato político interesante, es a los 70 años. Después voy a hacer una breve referencia a este tema, presidente. El tema de la edad. Bolivia, la República Hermana de Bolivia, tiene 9 miembros, como supo tener la Argentina en la década del 90, que tenía 9 miembros. Y también tiene Bolivia Tribunal Constitucional con 7 magistrados. Uruguay es 5 miembros. Uruguay tiene 5 miembros. Hay que tener en cuenta que Uruguay representa en términos de población y geográficamente lo que podría llegar a ser mucho menos que la provincia de Buenos Aires. Estados Unidos tiene históricamente 9 miembros. México tiene 11. España tiene 76. Es cierto que tiene una estructura y una conformación totalmente distinta, sistema parlamentario, pero tiene además también, de los 76 magistrados, 12 miembros del Tribunal Constitucional de España. Francia tiene 15 y tiene además también Consejo Constitucional de 9 miembros y Gran Bretaña tiene 12 miembros. Esto es un ligero repaso de los principales países del mundo y de una raigambre jurídica importante y de un rol trascendente importante en orden al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Este dato que encierra que indudablemente los nuevos problemas, las nuevas demandas de la sociedad requieren indudablemente de cortes más integradas, que tengan una presencia mucho más representativa en lo orgánico, en lo federal, y también para no tener una mirada únicamente metropolitana de los problemas del país. Y indudablemente que nuestra Corte, como va a quedar seguramente conformada esta tarde, tiene una fragilidad en términos de la representación de género. Así que lo que quiero decir, presidente, es que esto no es un esquema caprichoso, es un tema que venimos estudiando. Me parece muy interesante lo que dijo el presidente de la Comisión de Constitucionales de este debate, llevarlo también a las universidades, llevarlo al interior, llegar a la convicción y de paso también procesar este tema con el Poder Ejecutivo, porque este es un tema que no puede ser únicamente decisión propia del Congreso. Se requiere indelegablemente la decisión del Poder Ejecutivo que tiene que remitir los nombres a la Corte. Es una tarea, como bien dijo el miembro informante de la Comisión de Acuerdos, el senador Tubéis, de complemento, de decisión del Poder Ejecutivo y una tarea de carácter institucional del Congreso, del Senado de la Nación. Está dentro de las facultades del artículo 99, inciso cuarto, de manera clara, categórica, que es una facultad del Senado con 2/3, además es la única mayoría, porque después hay construcciones y creaciones legislativas con algunos cargos que para mí encierran dudas, porque son construcciones pretorianas del Congreso en términos de mayorías que no están explicitadas claramente en la Constitución Nacional. En el único caso, después hay una mayoría especial cuando se reforma la ley electoral, pero en el único caso, de manera contundente, que la ley habla de 2/3, es cuando se refiere concretamente a dar el acuerdo por parte del Senado a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, artículo 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional. Así que en este sentido nos importa mucho y además es importante también la comprensión de los representantes del Poder Ejecutivo aquí en el Senado de avanzar en este proceso, de que podamos llegar a un esquema compartido, a que podamos ampliar la Corte y que el Poder Ejecutivo también nos acompañe en este proceso de ampliación. Creo que le va a hacer bien al país, va a ser una Corte mucho más integrada en los aspectos que la Corte tiene que resolver y me parece que el proceso iniciado también tiene mucha responsabilidad, porque ponerlo en el día de hoy
como un esquema de, digamos, de previo y especial pronunciamiento, hubiera implicado un nivel que a lo mejor algunos podrían confundir, como de coacción, de querer generar un proceso de presión sobre el Poder Ejecutivo. Nosotros aspiramos a que el debate sea un debate constructivo, positivo, en donde también el Poder Ejecutivo sea parte de la toma de decisión y podamos arribar a la ampliación de la Corte y a la complementación de la Corte también de una manera compartida. Es cierto que el presidente tiene derecho a elegir los integrantes del máximo tribunal. Esto es un atributo que le da su poder de ser presidente y nadie lo discute. También es cierto que es importante la construcción a lo mejor del diálogo político institucional y también es cierto que hoy las mayorías parlamentarias no lo favorecen al oficialismo. Por lo tanto, el diálogo es un elemento de construcción imprescindible. Como lo es también el diálogo federal, como lo es también la necesidad de fortalecer el esquema con las provincias, en un esfuerzo que venimos haciendo, en donde el gobierno también ha reconocido derechos que las provincias tenían legítimamente. Y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver con la Corte? Tiene que ver con todo, porque tiene que ver con la vida institucional de la Argentina. Y yo lo primero que quiero decir es esto, que hoy me parece que hay un fuerte compromiso del peronismo con lo institucional, con el bloque, digamos, el peronismo en su conjunto, porque hablo, digamos, de los senadores también que hoy están en otros sectores, pero como el bloque federal, como una parte, digamos, de mi bloque, como otros compañeros que han tenido siempre una visión de apostar por el país. Pensar, como dice el general Perón, que primero está la patria, después está el movimiento y por último están los hombres. Y que este es un aporte a las instituciones. Y que esta Corte, como venía, con 3 miembros no puede seguir funcionando. Esta es una Corte que para resolver un tema tiene que tener el acuerdo de los 3 miembros. Esto es lo que recorta además la posibilidad individual del disenso dentro de la Corte. Esto no podía prolongarse mucho tiempo. Y además hay temas pendientes que la Corte tiene que resolver, algunos de ellos ligados directamente a reclamos federales. Es indudable que la Corte tiene que tener los 5 miembros, como mínimo. Aspiramos a ampliarla, con una representación más fuerte de la mujer dentro del ámbito de la Corte, pero esta Corte con 3 era totalmente inviable. Últimamente, lamentablemente, se pusieron de acuerdo para condenar a una provincia al pago de obligaciones impositivas. La verdad llama la atención este fallo, pero no voy a hacer valoraciones de ningún tipo porque tengo un gran respeto por los integrantes y autoridades de la Corte. Y creo que además la decisión que toma este Senado también consolida a la Corte como institución. Últimamente, presidente, hemos visto de que algunos integrantes de la Corte han sido denunciados y cuestionados por algunos actores de la vida política institucional de la Argentina. Y yo creo que eso no es bueno para el país. Creo que no es conveniente para las instituciones del país el ataque y el agravio a autoridades, al presidente de la Corte. En este sentido, creo que la decisión que tomemos va a fortalecer institucionalmente a la Corte, a completarla, a que tenga sus representaciones conforme hoy lo establece la ley. Así que quiero también decir que como hemos actuado en la salida y en el acuerdo con los fondos denominados buitres o hold-out, creo que en este tema también estamos actuando con el mismo plano de la responsabilidad. Nuestro desafío, presidente, como fuerza política, como representante de un partido que ha hecho historia en la vida del país, es convertir a este espacio también en un espacio plural de debate democrático, que sepa interpretar el momento histórico, que comprenda cuál es su rol hoy en el marco de la sociedad, que construya una oposición democrática, responsable, seria, que construya alternativas de cara al futuro de la Argentina. Este me parece que es el desafío que tenemos y fundamentalmente como hombre de una generación que ya ocupó también roles importantes en la vida del país, abrir un camino al recambio generacional, a sostener
precisamente este debate político importante y repito esta palabra porque me parece que tiene un valor hoy a la tarde, de fuerte contenido institucional. Quiero hacer algunas menciones porque también formaron parte de mi discurso histórico. En primer lugar, yo le reconozco el derecho al presidente a poner en la Corte los hombres que él crea pertinentes y el derecho del Senado a evaluar su idoneidad y su calidad profesional. En este sentido, esto se ha repetido a lo largo de la recuperación de la democracia con la primera Corte de Alfonsín, que era de 7 miembros, con miembros muy prestigiosos, y también con la Corte de 9, que tenía hombres respetables y de trayectoria. Y además fue una Corte comprometida con un proceso y con un tiempo, porque las Cortes también tienen que interpretar el tiempo y el cambio de tiempo de signo. Si la Corte atrasa, los procesos de cambio no se pueden dar. Cuando Perón tuvo que meterle mano a la Corte Suprema en la década del 40, cuando asumió como primer presidente del primer peronismo, tuvo que adaptar y cambiar la Corte. ¿Por qué? Porque los derechos sociales y los derechos laborales no eran interpretados por la Corte conservadora. Y bueno, y la presidenta también hizo un cambio, la expresidenta de la Nación hizo un cambio sustancial, con nuevos paradigmas. Veníamos de una crisis fenomenal en el proceso de salida del doctor de la Rúa del gobierno. Y había también un agotamiento después de 12 años de estructuración de una Corte que estuvo comprometida con el gobierno que ejerció el poder político. Y a mí no me parece mal, a mí la verdad no me parece mal que la Corte acompañe los procesos de cambio y los nuevos rumbos de la política. Por eso le reconozco al presidente el derecho a poner candidatos que tengan cierto alineamiento, aunque yo reivindico, y ahora voy a un abordaje de tipo personal en orden a las calidades, reivindico a un hombre como Horacio Rosati como un hombre perteneciente a nuestro espacio político. Y no está mal, además, que haya tenido pertenencia política. A mí no me pone colorado. Hay algunos tontos que dicen que el hombre que va a la Corte no tiene que haber tenido historia política. A mí me preocupa eso. La verdad me preocupa muchísimo. Cuando uno analiza la estructuración de la Corte Americana, a lo largo del tiempo, el 70% de los cargos que ocuparon roles en la Corte de Estados Unidos han sido políticos, que han emergido de la política. Uno de los más eminentes presidentes de la Corte fue designado por Eisenhower, había sido gobernador y había sido uno de los hombres fundamentales en la captación de votos en la Convención Republicana para que Eisenhower sea presidente de la Nación, y era Warren. Y Warren además presidió esa Corte honorable que reivindicó el derecho de un negro, que hace poco murió, que fue un gran voceador, entre paréntesis, como acotación, que tenía como nombre de origen Cassius Clay, pero que él, como perteneciente a una minoría y a una religión, había adoptado el nombre de Muhammad Ali. El fallo de Ali es uno de los fallos más ejemplares de la Corte Warren, con mayoría republicana. Hay una película muy interesante, muy apasionante, que refleja precisamente el proceso de Ali en la Corte Americana. Y la mayoría republicana, presionada además por el establishment americano, por la guerra de Vietnam, porque era todo un desafío el que había hecho este hombre, que ha sido reivindicado con la presencia de expresidentes en el día del velatorio hace poco tiempo. Esa mayoría republicana votó a favor de objetor de conciencia por parte de Ali y de la libertad de haber dicho de que no quería ir a Vietnam. Un proceso revolucionario, anticipatorio después de lo que fue esa gran tragedia y de lo que fue un reclamo fundamental de la sociedad americana, que fue el retiro de Vietnam. Y Warren, mire esta anécdota, presidente. Cuando le preguntan a Eisenhower cuando se va como presidente de Estados Unidos qué error había cometido, me dice, uno de ellos está en la Corte Suprema. Era haber designado a Warren, porque Warren había votado varias veces en contra del gobierno americano, en contra de las posturas que sostenía Eisenhower en la presidencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estamos evaluando es idoneidad. Y en orden a Rosati, un hombre que fue convencional constituyente por nuestro partido,
un hombre que fue intendente de la principal ciudad de la provincia de Santa Fe, por nuestro partido. Un hombre que fue procurador del Tesoro en la etapa más crítica de la lucha contra fondos buitres en el CIADI, de alta litigiosidad de la Argentina, primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner. Y luego fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Y estoy seguro que va a ser un gran juez. Un hombre que ha publicado sobre derecho público constitucional, ha hablado de las temáticas más claras hoy en orden al debate y al reclamo, al planteo federal, ha expresado claramente su posición, lo ha hecho con anticipación. Y también quiero hablar del doctor Rosenkrantz, porque me parece que es de justicia hablar. El doctor Rosenkrantz formó parte del Grupo Nino. Fue un hombre de la primera etapa de la democracia, cuando la democracia era muy endeble, cuando estábamos débiles. Eran los días todavía que vivíamos en peligro con Alfonsín, cuando estaban los levantamientos militares. Fue un hombre que trabajó en la preparación del juicio a las juntas. Por si alguno no lo sabe, trabajó en la preparación del juicio a las juntas. Estuvo en el diseño del juicio a las juntas de los militares, un hecho extraordinario de la vida institucional de la Argentina y del gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Había que tener mucho coraje político e institucional para afrontar el juicio a las juntas. Chile lo procesó de otra manera este tema. Lo resolvió con senadores vitalicios y con Pinochet dentro del Senado. En cambio, Alfonsín inició el juicio a las juntas y Rosenkrantz estuvo en ese tema. Y quiero rescatar algo que dijo en la audiencia pública, que fue abogado de la CHA, cuando nadie hablaba de este tema. Era una minoría repudiada en la sociedad argentina. Yo me acuerdo la tarea de los dos hermanos que murieron, los hermanos Jáuregui, y él dijo algo muy realmente emotivo. Dijo, había jueces que no me daban la mano cuando yo iba representando los intereses de esta minoría. Por lo tanto, el hecho de haber después trabajado en un estudio comercial, de representar intereses de sectores, creo que además lo clarificó bastante bien. Cuando le preguntaron sobre el Grupo Clarín, dijo claramente que se iba a excusar. Que defendió empresas, sí. Yo también he defendido cosas indefendibles como abogado, porque me ganaba la vida y tenía que llegar a fin de mes. No tenía trabajo en ningún lugar del Estado y tenía que vivir de mi profesión. Y tuve que defender gente que me venía a ver. Algunos buenos, algunos muy malos, porque el abogado además, su tarea es defender. Y todo hombre tiene derecho a una defensa. Por lo tanto, a ver, todo abogado tiene clientes. A mí lo que me interesa es lo que va a hacer en el futuro. En el futuro, el doctor Rosenkrantz fue bastante claro. Así que yo estoy de acuerdo con ambas postulaciones. Creo que los dos tienen, no quiero hablar de prestigio, porque la verdad que el prestigio muchas veces se lo lleva la noche. Los dos tienen calidades intelectuales, los dos tienen una trayectoria, los dos han sido abogados, uno de ellos ha trabajado en lo público. Creo que cumplen con los requisitos de la idoneidad y de la calidad que tienen que tener los jueces de la Corte. La expresidenta, y no lo quiero hacer esto como ninguna chicana, lo digo porque yo trabajé en ese tema fuertemente. Cuando vino el doctor Zaffaroni, uno de los planteos era que tenía que ser una mujer. Indudablemente, como bien dijo el senador Urtubey, el doctor Zaffaroni puede ser discutido en su pensamiento del derecho penal liberal, pero nadie puede discutir la idoneidad de Zaffaroni. Con lo cual fue un hecho realmente importante del gobierno del presidente Kirchner llevar a Zaffaroni a la Corte. Y cuando se la llevó de candidata a Argibay, había un planteo que tenía que ver con un tema que la doctora, que ya fallecida, había planteado ligado a un debate profundo que nosotros nunca lo abordamos y que además creemos que es un tema de conciencia,
pero ella había hecho algunas valoraciones cuando era representante de la agrupación Mujeres Juezas referida al tema del aborto. Sin embargo, ese tema no se tuvo en cuenta cuando la elegimos. En una postura individual, la doctora Argibay lo expresó en el momento de la audiencia pública. Yo recuerdo que la doctora Negre de Alonso, senadora en ese momento, recordarás, Liliana, que estuvo en el marco del debate. Sin embargo, ¿qué privilegiamos? Privilegiamos, bueno, la idoneidad, la trayectoria. Había sido representante en la Corte Penal Internacional, en el Tribunal Internacional, venía de un lugar importante, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas. Yo digo que ambos tienen idoneidad y calidad. Y me parece que estamos haciendo un aporte, reitero, a la consolidación de la Corte, a que la Corte pueda abordar con este número, a que podamos ampliarla, asumimos este compromiso, presidente, a que podamos tratar de trabajar sobre nuevas realidades que demandan hoy un número más importante de integrantes de la Corte y a que podamos hacer también un esquema de equivalencia de género que ha sido expresado por la mayoría de las mujeres que han hablado. Con estos fundamentos, presidente, en lo personal yo voy a votar por ambos candidatos. Gracias, señor senador. Senador Rosas, para cerrar el debate. Señor presidente, señores senadores, creo que, y estoy convencido que esta sesión tiene una importancia extraordinaria para el país, fundamentalmente en estos momentos que vive Argentina. Estoy totalmente convencido que es una sesión fundamental, porque más allá de cómo terminemos votando cada uno de nosotros, creo que lo que debemos rescatar es la madurez política y debemos rescatar el respeto al disenso y debemos rescatar fundamentalmente nuestro compromiso y el compromiso institucional que necesita la República en estos momentos. Creo que todos tenemos conciencia de que la ciudadanía demanda a las instituciones y fundamentalmente al sector político soluciones y fundamentalmente recuperar la confianza pública que muchas veces se ha perdido. Y en este sentido, yo quiero rescatar dos gestos que creo que son importantes para la ciudadanía. Del gobierno de Cambiemos y en la persona del presidente Mauricio Macri. Primero, ese decreto sobre el cual se ha hecho por parte de algunos senadores algunas reflexiones muy críticas, basadas en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución. Pero yo creo que, más allá de esa reflexión crítica, creo que hay un gesto de reconocimiento del propio presidente Mauricio Macri de dar un paso atrás y reencauzar la postulación de ambos candidatos propuestos en función del artículo 99, inciso 4, por el cual estamos hoy en esta asamblea, en esta sesión, y cumpliendo con lo establecido en el decreto 222 del 2003 y los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento del Senado de la Nación. Me parece que este no es un gesto menor. Me parece que es un gesto de reconocimiento de que se tomó un atajo diferente
y yo lo valoro fuertemente y creo que la ciudadanía valora cuando uno es capaz de dar un paso atrás para recuperar la credibilidad. El segundo tema que quiero resaltar es que sobre el doctor Rosenkrantz y el doctor Rosati, acá se ha dicho claramente la procedencia ideológica y política de ambos. Y creo que en esto de la búsqueda de una justicia independiente, que en definitiva es el reaseguro final de cualquier ciudadano, del reclamo de cualquier derecho, creo que en esto el presidente Macri podría haber propuesto dos constitucionalistas o dos juristas de su sector político, partido al que él pertenece, el PRO. Lo podría haber hecho porque seguramente que los tiene. Y creo que ese gesto no es un gesto menor. En definitiva, ha propuesto dos hombres que no son de su sector político, además de las condiciones y de las calidades personales, profesionales, de los antecedentes académicos de ambos. Lo ha descrito muy bien el senador Pichetto. ¿Cuál es la historia política? Además de ser un académico, de haber sido presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el doctor Rosati, de haber sido decano de la Universidad Católica de Santa Fe, y el doctor Rosenkrantz, que es un hombre de la Unión Cívica Radical. Si bien es cierto, no es un militante activo, pero realmente es un hombre de la Unión Cívica Radical y que estuvo fuertemente consustanciado en la etapa de Raúl Alfonsín. Fue un hombre que trabajó fuertemente en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, fue un asistente y discípulo, como se dijera acá, del doctor Nino, del doctor Carlos Nino. Trabajó en el proyecto de ley que declaró la nulidad de la ley de autoamnistía, que todos sabemos la importancia que ha tenido en la recuperación fundamentalmente de los derechos humanos en la Argentina. Es decir, que el presidente y nuestro gobierno ha propuesto a dos hombres de valores democráticos, comprometidos con el orden constitucional y defensores irrestrictos de los derechos humanos. De esto yo creo que no hay ninguna duda. Alguien podría decir, con razón, porque siempre se puede hacer las cosas un poco mejor, siempre, aunque se las haga bien. Pero creo que hoy estamos dando un paso muy importante en la consolidación de las instituciones con el aporte de dos hombres muy respetables, probos, con idoneidad, y creo que esto, para uno de los poderes fundamentales de la República, como es el Poder Judicial, no es un dato menor. Podríamos decir fundamentalmente que estamos frente a un desafío en la Argentina, un desafío de consolidar las instituciones. Acá se ha hablado también fundamentalmente de la paridad de género, de la ampliación del número de la Corte. Son todos temas que están pendientes y que está bien que se los tome, que entren en debate. Creo que las circunstancias actuales que vive la República, incluso por la participación
de los sectores políticos hoy como están consolidados en el Congreso de la Nación, nos obligan a encontrar caminos de consenso, de diálogo y finalmente constituir en verdaderas políticas de Estado que están pendientes en la Argentina, no solo en el tema que hoy nos trata, sino en muchos otros temas pendientes, como podría nombrar el tema de la educación. Por eso, señor presidente, para no extenderme, creo que han sido todos lo suficientemente claros los que van a votar a favor y a votar en contra. Desde luego que nosotros convencidamente vamos a acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo porque realmente creemos que estamos haciendo un aporte muy importante al Poder Judicial de la Nación. Gracias, señor senador. Vamos a votar en primer lugar el orden del día número 9, correspondiente al dictamen de la Comisión de Acuerdos para la designación como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del doctor Carlos Fernando Rosenkrantz. No sé si están todos identificados. Los que voten por la afirmativa van a votar por la aprobación del pliego. Vamos a someter a votación antes de la votación la posibilidad de hacer inserciones. ¿Aprobado? Bueno, ahora sí, vamos a votar. Faltan 2 votos. Falta 1. Falta votar un señor senador. Senador Menem, ¿está votando? Sí. Resultan 58 votos afirmativos, 12 votos negativos. Reúne los 2/3 previstos en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución. A continuación vamos a votar el orden del día número 10. Le informo a los señores de las bandejas que no se puede aplaudir o hacer manifestaciones. Vamos a votar el orden del día número 10, correspondiente al dictamen de la Comisión de Acuerdos para la designación como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del doctor Horacio Daniel Rosati. Se vota. Falta votar 2 señores senadores. Falta el senador Marino y el señor Romero. Resultan afirmativos 60 votos, negativos 10 votos. Reúne los 2/3 previstos por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Perdón, la senadora Durango pide la palabra. Pero sentido recordatorio a una compañera peronista, militante, ex legisladora, la compañera Irma Roy, que hoy ha sido velada en este Senado y no quería que terminara la sesión. Si le parece bien a la señora senadora, vamos a hacer un minuto de silencio de pie. Como usted quiera.
Gracias. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.